Gloria al Señor Jesús. Entonces, sigamos. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13. Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13. Amén. Vamos a seguir entonces con el tema de hoy, la obra salvadora de Jesucristo, y esta es la tercera parte. Amén. La obra salvadora de Jesucristo, y esta es la tercera parte. Gloria al Señor. ¿Ya tienen todos allí? Dice entonces el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Amén. Gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Nuevamente digamos: gloria al Señor. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Y seguimos con este tema, la obra salvadora del Señor Jesucristo. Solamente hay salvación en Jesucristo. Amén. No hay salvación en nadie más. Usted pregúntele a alguien: ¿quién puede salvar a esta humanidad? ¿Quién puede salvar al ser humano de la maldición en la que él mismo se metió? Porque no fue que alguien lo maldijo así, sino que él se metió en esa maldición. ¿Quién puede rescatar al ser humano del hoyo en el que está caído, del lodo cenagoso en el que está caído? Solamente el Señor Jesucristo. Nadie más. Llámese como se llame, han habido y se han levantado algunos seres humanos, nombres muy fuertes, económicos, tetrarchimillonarios, otros muy con una altilocuencia, y se creen Dios y dicen: no, yo soy Jesús y yo he venido a rescatar al ser humano. Nadie, absolutamente nadie. En la Biblia hay un versículo: ¿cómo un ciego guiará a otro ciego? ¿Ah? Jamás, ¿verdad? La Biblia dice: ambos caerán en el hoyo, ambos. ¿Por qué un ciego guiará a otro ciego? Porque llámese como se llame esa persona, es igual de pecadora que nosotros. Amén. Solamente nos puede salvar Jesucristo, que no tiene pecado, que estuvo aquí en medio de nosotros y no fue hallado pecado en él, ni fue hallado mentira en él. El único que pisó esta tierra y no tuvo ningún pecado se llama Jesucristo. Por lo tanto, él es el único que nos puede salvar. ¿Cómo nos puede salvar? La Biblia nos habla y describe la muerte de Jesucristo de varias maneras. Por ejemplo, la redención o el rescate. La redención es una doctrina bíblica. ¿Qué es redimir? Palabras más, palabras menos, es comprar un esclavo y dejarlo libre. Ustedes saben que antiguamente se vendían los esclavos, ¿verdad? Y los esclavos tenían su documento, y los dueños tenían documento y decían: él es esclavo mío, yo tengo el documento de él. Lo tengo en mi poder. Entonces lo vendían algunos esclavos, y cuando se lo vendían a otra persona le entregaban el poder, pero seguía siendo esclavo. Amén. Pero ¿qué era redimir o la redención? ¿En qué se basa? En comprar a ese esclavo, pero no para que me siga sirviendo a mí, sino para dejarlo libre. O sea, ¿cuánto vale este esclavo? Vale tanto, yo lo pago. Y apenas se terminó, deme los documentos de él. Estos son, ok. Ahora irse ante el esclavo y decirle: mira, estos son tus documentos, quedas libre. Ya no eres esclavo de nadie. Eso, o en eso se resume lo que es la redención. Ahora, eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado. Gracias a Dios por ese amén. Parece que el único pecador es el hermano y yo. Todos estamos bajo pecado, ¿cierto? Y el Señor nos vio en esa condición y nos compró en la cruz del Calvario y nos hizo libres. Amén. Hoy nosotros somos libres
Le servimos a Él, pero ya de nuestra libre y espontánea voluntad. Amén. No le servimos a Él porque Él nos obliga, o alguien está obligado a servir al Señor. ¿Cierto que no? Aunque deberíamos de estar obligados por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él ha hecho por nosotros, deberíamos de estar obligados, pero Él nos compró y nos dejó libres. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él anhela? ¿Qué es lo que Él ama? Que usted y yo, de nuestra libre y espontánea voluntad, le sirvamos a Él, le amemos a Él, llevemos su nombre en alto, hablemos de Él, hablemos de sus maravillas, hablemos de todo lo que Él ha hecho por nosotros, hablemos de su amor, de su bondad, de su fidelidad. Eso ama a Dios en cada uno de nosotros. Y por eso es que Él está buscando hombres y mujeres que le sirvan a Él de su libre y espontánea voluntad. Amén. Entonces eso es lo que en resumidas cuentas es la redención. Recuerden lo que dice Mateo 20:28, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Y Gálatas 3:13 que leímos, Él nos redimió de la muerte. Redimir entonces significa librar por pagar un precio. El rescate es el precio pagado. Y hablando del rescate nuestro, del que el Señor pagó por nosotros, fue la sangre. Ese fue el pago. Amén. Ese fue el precio pagado, la sangre. Y la sangre en la Biblia es la vida. Por eso el Señor manda a no consumir la sangre. ¿Cierto? Porque dice, la sangre es la vida. Así que la sangre de Jesucristo es la vida de Jesucristo. Amén. Y Él puso toda su vida. Cristo era el rescate de la santa ley de Dios, que la santa ley de Dios demandaba para redimirnos del cautiverio y de la pena del pecado. Nosotros estábamos establecidos y teníamos que pagar por lo que habíamos hecho, pero Cristo en su infinita misericordia nos redimió, porque Él quiso. ¿Quién va a hacer eso de pagarle a usted la deuda, por ejemplo? Una deuda en el banco que usted tenga de 20,000, 30,000 dólares, y le diga, yo te pago esa deuda, y te diga, no, déjalo así, no me debes nada. ¿Quién hace eso por nosotros? Nadie, ¿verdad? Pero Cristo sí vio que usted y yo no podíamos pagar esa deuda, y Él la pagó por nosotros y nos dejó libres. No le debemos nada. Y además de que no le debemos nada, ¿sabe qué hizo el Señor? Nos invitó a una fiesta hermosa allá en el reino de los cielos. Amén. Yo no sé, a ustedes no les llena de gozo eso, que hay una invitación al reino de los cielos, a una fiesta, a unas bodas por toda la eternidad. Amén. Es algo hermoso, es algo precioso, es algo maravilloso que Él nos haya hecho esa invitación. Demos gloria al Señor. También la Biblia nos habla acerca de la muerte del Señor en propiciación. ¿Ustedes recuerdan qué significa la palabra propiciación? Ya la dijimos aquí en cultos anteriores. ¿No recuerdan? Bueno, esto significa satisfacción o aplacamiento. O sea, la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él fue presentado en propiciación para aplacar la ira de Dios. Amén. ¿Cuál ira? El pecado que Adán y Eva cometieron no fue cualquier pecado. Fue algo que a Dios lo ofendió. De tal manera que la Biblia dice que los que murieron desde Adán hasta Moisés, todos murieron a la manera de la transgresión de Adán. Imagínense, no hay una medida, no podemos decir la densidad de la población que murió en aquel entonces, desde Adán hasta Moisés, pero todos los que murieron en ese lapso de tiempo murieron a la manera de la transgresión de Adán. O sea que eso, el pecado ofende a Dios.
y ofendió a Dios, y la Biblia dice que Dios está airado todo el día, todo el tiempo con el impío. Dios está airado porque Dios no le gusta el pecado, le desagrada, le fastidia, le llega como un olor fétido a él, a la presencia del Señor. Pero entonces, ¿qué hizo el Señor? Vino. ¿Qué hizo Dios? Vino para aplacar la ira. ¿Cómo vino? En Cristo Jesús. Amén. Vino en Cristo Jesús para aplacar la ira de la divinidad. Algo que le permite a Dios perdonar el pecado sin comprometer su santidad y justicia. La muerte de Cristo cumplió con los requisitos justos de Dios, comprando así la remisión de pecados. Amén. ¿Quién pagó? Cristo. En él, por eso dice Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. ¿Han leído Isaías 53? Allí dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. En Cristo cayó toda la ira de la divinidad, la ira que teníamos que pagar usted y yo. Pero él, el Señor Jesucristo, la pagó por nosotros, comprando así la remisión de pecados. Amén. Así que el Señor Jesucristo se presentó para aplacar la ira. En la muerte de Jesucristo se ha librado la batalla más grande que ha existido en todo el mundo y que existirá hasta entonces. ¿Y sabe por qué? Porque en la cruz del Calvario, en la muerte de Jesucristo, fue una batalla acérrima, a muerte, donde el enemigo y todos sus secuaces, los demonios, estaban allí, porque cuando leemos el Salmo 22, que es un salmo que habla acerca de Jesucristo, dice, me rodearon fuertes toros de Basán. Y está hablando, es un salmo, en este momento se me escapa la palabra, pero tiene que ver con Jesucristo. Dice, me rodearon fuertes toros de Basán. Así que ahí estaba el enemigo en la cruz del Calvario. Vamos a acabar con él. Este es el que nos está haciendo daño. Este es el que nos está llevando las almas. Vamos a caerle con todo. Y allí en él, en el Señor Jesucristo, estaba una lucha con el enemigo, una guerra tremenda para salvación. Y como decíamos ahora 8 días, no solamente de la cruz hacia adelante, sino también de la cruz hacia atrás. ¿Cuántas personas han muerto desde Adán hasta este momento que está muriendo alguien? Porque hay estadísticas que dicen que cada segundo muere una persona en el mundo, y más con esta situación del COVID. Hasta este momento, ¿cuántas personas han muerto? Pero las personas que han muerto esperando en él, las personas que han muerto creyendo en él, creyendo en sus promesas, en la muerte de Cristo hay esperanza de salvación para ellos. En la muerte de Cristo hay propiciación para ellos. Ya el Señor mira esa muerte, no la mira como una pérdida, sino que ¿sabe qué dice la Biblia? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, otra cosa, ya no está airado el Señor, sino que ya Él estima esa muerte. ¿Y sabe por qué estima esa muerte? Porque esa persona no muere, sino que duerme. Y como duerme, se va a levantar el día que el Señor venga por su iglesia. ¡Aleluya! Así que ya no hay ira para la persona que recibe al Señor Jesucristo. Ya no hay ira de parte de Dios, sino que ya hay amor para él, ya hay misericordia para él. Y si esa persona llega a morir, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Por eso dice también la Biblia, quiero, hermanos, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Hay una versión que dice, les voy a decir lo que va a pasar con estos, o sea, con los que mueren en Cristo. Y ahí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, no se quedarán ahí en la tumba, se levantarán. Amén, aleluya. Vamos a mirar también la reconciliación. Este es otro punto que encontramos en la Biblia, la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Es volverse en amistad con alguien que se ha roto esa amistad. Vamos a reconciliarnos. Cuando el esposo pelea con la esposa, están peleados desde por la mañana y tal, pero hay que reconciliarse, ¿no? Y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tienen que sentarse, hablar, poner las cartas sobre la mesa, y el que ofendió, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y la otra persona, ayúdame, mira, ¿cierto? Y se reconcilia. Y hay amor, y hay abrazos, y salen hijos también de algunas reconciliaciones. Amén. Así que eso es reconciliarse. Entonces, al pecar el hombre, el ser humano perdió esa comunicación con Dios. Ya no había esa amistad, esa hermandad, ya no había esa familiaridad. Creo que el domingo mostrábamos una imagen, no sé si ustedes la recuerdan, donde el pecado corta la línea. Isaías, el capítulo 59 y el versículo 2 dice, mas vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y ustedes. O sea, el pecado hace división. La Biblia también dice, todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que allí no hay amistad, allí no hay relación, pero el Señor, nuestro Dios, que es grande, maravilloso y que Él no quiere la muerte del que muere, Él mismo, imagínense, Él mismo vino a reconciliarnos. ¿Cuándo ha visto usted que el ofendido sea el que busque a la persona al que lo ofendió? Han habido algunos casos. ¿Y quiere que le diga algo? La Biblia a nosotros como cristianos nos manda a hacer eso. ¿Sabe qué dice la Biblia en San Mateo el capítulo 6? Si vienes al altar y traes tu ofrenda, y estando allí te acuerdas que tu hermano, no tú contra él, sino que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. O sea, el ofendido, ir a pedirle perdón al que lo ofendió. ¿Cómo lo ven ustedes? Duro, ¿verdad? Pero nosotros debemos hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo lo hizo con nosotros. Nosotros le ofendimos a Él, pero Él vino a reconciliarnos. Amén. Él vino a reconciliarnos. Entonces la reconciliación. Cristo el hombre hace mediación entre Dios y los hombres. Eso es lo que dice 1 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5. Como un hombre sin pecado, Él quitó la barrera entre el santo Dios y los hombres pecaminosos, porque todos éramos pecadores, pero Cristo, que estaba sin pecado y fue sin pecado, Él fue el que vino a unirnos. Y así restauró la comunicación con Dios. Amén. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, no con, sino en Cristo, reconciliando consigo mismo. Amén. Vamos a mirarlo, 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Y sabe qué hace el Señor o qué hizo Dios en Cristo? Dice, no imputándole sus pecados. ¿Ustedes saben qué es imputar? Señalar o asignarle a alguien una falta o un pecado, hablándolo espiritualmente, asignarle a alguien un homicidio, un delito, llámese como se llame,
un delito. O sea, usted no sabe que a los políticos los imputan, ¿no? Es lo que más casi siempre escuchamos en las noticias. Fulano de tal fue imputado de un robo, de un hurto, de unas obras falsas, de una firma falsa, ¿cierto que sí? Fue imputado. O sea, está untado. Falta que vaya a juicio. Y todos nosotros, todos nosotros fuimos imputados pecadores. Y estábamos esperando el juicio final. Amén. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos habla una parábola y nos dice: entre tanto que vas en el camino, arréglate con tu adversario. En este caso, el adversario nuestro era Dios. En este caso, en esta parábola, Él era el adversario porque estábamos enemistados. No había una reconciliación. Pero el consejo de Dios es: reconcíliate con tu adversario. No sea que tu adversario te lleve al juez, al alguacil. El alguacil te lleve al juez. Y el juez, ¿qué hace el juez? Juzgar, ¿cierto? Y te dice, y el juez te mande a la cárcel y te meta en lo más profundo, o sea, en lo más, la de máxima seguridad. Amén. Y eso es lo que estaba esperando, o eso es lo que viene, el juicio. Pero nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, ya nos hemos reconciliado con Él. Amén. Ya nos hemos reconciliado con Él. Por lo tanto, ya no esperamos juicio, esperamos la fiesta, esperamos las bodas del Cordero, aleluya. Pero alguien que no se haya reconciliado con Dios, le espera el juicio. ¿Para qué esperar el juicio si hay una salvación gratuita? ¿Para qué esperar el juicio si ya hay una reconciliación? Es sino hablar con Él, humillar nuestra vida, nuestro corazón y pedirle perdón. Amén. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Así que arreglar con Dios es fácil. Hay una reconciliación. Hay una parte para uno reconciliarse con Él. Y es recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón. Y si nos reconciliamos con Él, o si alguien que no se ha reconciliado con Él, cuando se reconcilia con Él, imagínense que esto es tan glorioso que hay fiesta en los cielos. Amén. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se reconcilia con el Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Esto es grande, mis hermanos, esto es grande, esto es maravilloso, esto es extraordinario, aleluya. Que el Señor nos ayude a seguir reconciliados con Él, a no pecar y a no dañar esa amistad con nuestro Dios. Yo les invito para que estén en sus pies, mis hermanos, y dentro de 8 días, si el Señor no ha venido, seguimos hablando acerca de este tema